Saludos, saludos y bendiciones. Dios te bendiga en este día, que el Todopoderoso te llene, te ilumine con su bendita, con su santa presencia. Te deseo muchísimas bendiciones. Que Dios te bendiga en este día. Te invito a que te mantengas conectado, a que te mantengas conectada, familia. Hoy vamos a compartir una pequeña porción de la palabra bajo el tema Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Esta es la porción que vamos a estar compartiendo en este día. Te doy la bienvenida de antemano. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a esperar unos minutos en lo que se conectan algunas personas para que demos inicio bajo el tema Dios quiere hablarte. Hay personas que están orando y cuando nosotros oramos porque sabemos que hay un Dios que nos está escuchando, que hay un Dios que es todopoderoso, que está prestando su atención a nosotros, que está inclinando su oído para escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras oraciones. Hay un Dios que nos escucha, pero de la misma manera como hay un Dios que nos escucha, hay un Dios que quiere responder y que quiere hablarnos. Entonces, de eso vamos a estar hablando en este día, de ese Dios que quiere hablarte. Nuestro Dios que es eterno y que es 3 veces santo, mi Padre, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que cada día nosotros te necesitamos. Hoy venimos delante del trono de la gracia para darte la gloria, para darte la honra y para darte todo el honor que tú mereces, Yeshua HaMashiach. Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, a ti te adoramos en esta hora, Señor, y yo te pido en tu poderoso nombre que bendigas a cada vida, que bendigas a cada persona que está tomando de su tiempo para conectarse a escuchar tu bendita y tu santa palabra, Yahweh. Llénales de tu presencia en este día, Señor. Llénales de tu gloria, Señor, que el peso de tu gloria venga sobre ellos y venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Te amamos y nos deleitamos en tu presencia y te damos la gloria y la honra y todo te lo queremos pedir en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Jehová llama a Samuel. Jehová llama a Samuel. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gracias, Jesús, por tu bendita y por tu santísima palabra. Adoramos al Eterno, al Dios que es 3 veces santo. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Jesús en esta hora y decirle gracias, Abba Padre? Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Bueno, familia, como les decía, Dios quiere hablarte. Nosotros oramos para que Dios nos escuche. Nosotros estamos hablando con Dios como cuando usted está hablando con una persona con quien a usted le interesa hablar. Nosotros hablamos a Dios porque estamos esperando respuesta de nuestro Dios y porque queremos conectar con Dios. Porque sabemos que sin Dios nosotros no podemos vivir. Sin el Todopoderoso nosotros no podemos ni respirar. Porque Él es nuestro oxígeno, Él es nuestra vida. Dios es la fuente de agua de vida en cada uno de nosotros. Él es el que pone el soplo y Él es el que pone el aliento de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente la vida trata de que nosotros queremos hablarle a Dios, sino que hay un Dios que es todopoderoso, que está más interesado que nosotros mismos en hablarnos. Él tiene un interés superior al que nosotros podamos tener de hablar con Él. Dios está más interesado. El Padre siempre está más interesado aún que el Hijo. Hay momentos donde el Hijo ni quiere escuchar al Padre. Pero el Padre siempre va a querer escuchar al Hijo. Y así es nuestro Dios. Por eso hoy Dios te recuerda que Él quiere hablarte. Que hay personas que están en esa búsqueda importante, en esa búsqueda
esa gente que anhela más de la presencia de Dios, esa gente que se ha determinado a buscar a Dios como la plata, como el oro, como los tesoros escondidos, de ir a las profundidades para buscar al Señor, porque han entendido que los tesoros no se encuentran de manera ligera, sino que los tesoros hay que perseverar para poder encontrarles. Aleluya. Y esto es una de las grandes verdades que yo recuerdo que hace años yo pude entender. Que si yo quería más de Dios, Dios estaba dispuesto a darse a conocer, porque Él se le revela a quienes le buscan. Pero yo entendí que yo tenía que hacer mi parte también. Es necesario entender que nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Queremos que Dios nos hable, pues es necesario buscar su presencia para que su mensaje llegue con claridad a nuestras vidas, para que lo podamos identificar. Porque Dios siempre quiere hablarnos, pero nos volvemos más sensibles al Espíritu cuando nosotros buscamos más de la presencia de Dios. El ser humano se vuelve más sensible, o sea, estás más conectado a lo que es espiritual, porque te estás conectando con la fuente. Y Dios nunca te va a dejar sin respuesta cuando tú le buscas de todo corazón. ¡Aleluya! Menciona la palabra que había un niño que este niño estaba delante de la presencia de Dios. Este niño se quedó con alguien llamado Elí. Recordemos que Ana había sido una mujer que estuvo estéril. Ana, cuando ella queda embarazada, ella hizo una promesa al Señor, y promesa que uno hace es necesario que se cumpla. Ana prometió consagrar al Señor a ese hijo que Dios le iba a conceder, porque ella llevaba mucho tiempo estéril. Ahora ella le hizo una promesa al Señor de consagrar a ese hijo, y ella cumplió. Ana cumplió con la promesa que ella hizo al Señor. Entonces ahí es donde Ana lleva el niño a donde estaba el sacerdote, donde estaba Elí. Ahora llega un punto y llega un momento donde este niño está durmiendo. Él estaba muy cercano a lo que era el arca del pacto, las lámparas. O sea, este niño estaba en el lugar perfecto. Estaba en el lugar totalmente correcto. Ahí estaba Samuel. Dios estaba preparando todo para darse a conocer a una persona que todavía no le conocía. Samuel servía a Dios. Samuel era un servidor del Señor aún a su corta edad, pero Samuel no conocía todavía a Dios. ¿Cuántos le ha pasado que han buscado al Señor, pero todavía no han entrado en ese punto de poder conocerle, de saber cómo Él habla, de identificar cómo Él te está hablando, de poder discernir cuando Él te está comunicando su mensaje? Así estaba Samuel. Tenía la experiencia de servir, pero todavía no tenía la experiencia de escuchar la voz de Dios, de conocerle más íntimo, más profundo al Señor. Y es ahí a donde Dios, hay personas que le quiere llevar, personas, gente que ha sido fiel, gente que han buscado la presencia de Dios, pero aún le falta revelación, y es justo ahí a donde Dios te quiere llevar. Aleluya. Es a la revelación a donde Dios te quiere llevar, porque nada ni nadie en este mundo te puede robar algo tan grande como llamado la revelación. La revelación de la bendita palabra de Yahweh. ¿Cuántos aman la palabra de Yahweh? ¿Cuántos aman la palabra del Dios que es eterno y que es 3 veces santo? ¡Aleluya! Pues a Samuel todavía no se le revelaba la palabra. A Samuel todavía no conocía la voz de Dios, pero era alguien que amaba al Señor. Ahora, en un momento dado, Samuel escucha una voz que le está llamando, una voz totalmente inusual.
Samuel escucha esa voz que es totalmente inusual, que le está llamando, le está diciendo Samuel, Samuel. Pero era una voz inusual. Él lo que piensa en ese momento, Samuel, el niño, lo que piensa en ese momento es, ¿será el sacerdote que me está llamando? Déjame despertarme. Samuel va donde el sacerdote. Elí, me estás llamando. Elí, tú me estás llamando. Él pensaba que era el sacerdote quien le estaba llamando. Pero no era el sacerdote. Tú sabes que eso le pasa a las personas. Que hay puntos donde aún en la madrugada tú vives una experiencia que quizá hay algo que interrumpe tu sueño y pasa mucho a las 3 de la madrugada. Eso no es una casualidad. Cuando a las 3 de la mañana te levantas por un ruido, cuando a las 3 de la mañana pasa algo inusual, donde se te va el sueño, eso no es algo que sea casualidad. Eso representa que Dios te quiere hablar. Él habla de muchas maneras, pero hay una en particular que él tiene y es horarios de la madrugada. Él te puede hablar por el día, pero algo que no debes ignorar es cuando él te levanta por la madrugada, porque cuando te levanta por la madrugada hay cosas importantes que él te quiere revelar. ¡Aleluya! Hay cosas importantes que Dios te quiere revelar en la madrugada. Gente que está teniendo batallas, gente que están teniendo sueños que no pueden dormir, ataques nocturnos, gente que en la madrugada pasan cosas inusuales. Levántese en el nombre de Jesús, porque es que Dios le quiere revelar algo nuevo. No subestime ese momento, sino que todo lo contrario. Tómelo muy en cuenta, porque es que Dios te quiere comunicar. Dios te quiere hablar de aquello que tú mismo le has estado pidiendo que te hable. ¿Y cómo lo hace el Señor? Nosotros cuando vamos a la madrugada, que Dios nos despierta o que nos despertamos de madrugada a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia del Señor. Familia, no es que a esa hora usted va a empezar a hablar y usted va a escuchar esa voz audible y va a escuchar todo lo que usted quiere en ese momento. Eso no es que no pueda ser así, porque hay quien le pueda pasar. Pero también pasa que cuando te conectas en ese horario, tú comienzas a orar. Tú comienzas a orar en la madrugada, a la hora que te despertaste o a la hora que te despertó el Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que durante el día tú vas a estar conectado con Dios a esa hora. Pero no tengas la expectativa completa de que a esa hora tú vas a recibir todo lo que tú le estás pidiendo al Señor. O toda la respuesta que tú le estás pidiendo a Dios. Aunque hay cosas que de antemano te las va a revelar a las 3 de la madrugada, 4, a las 2 en la madrugada. Pero también pasa que cuando tú estás en ese tiempo de oración, durante el día, Dios también te va a hablar. Todo lo que ese encuentro que tú tuviste con el Señor en la madrugada, durante el día tú vas a ver el resultado, tú vas a ver el fruto, porque Dios te va a revelar lo nuevo. Dios te va a revelar informaciones tan importantes que te van a llevar exactamente a tomar decisiones que son importantes. Porque Dios no trabaja a la ligera, y más cuando tú estás buscando dirección de parte de Dios. Él te va a mostrar, Él te va a guiar, pero ese tiempo es de calidad y es necesario. Incluso, familia, hay puntos que cuando Dios te levanta en la madrugada, a veces Dios te levanta para que tú ores, porque el enemigo se levanta a hacer la guerra, hacerte la guerra, hacer la guerra espiritual. Y esa oración matutina ayudó a que sí llega el ataque o puede llegar el ataque de parte del adversario, pero esa oración anticipada ayudó a que no fuese peor lo que iba a pasar. Cosas que son para tragedia, cosas que son para muerte. Tú peleaste en la madrugada, tú oraste, tú venciste en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el enemigo que quiso venir a derribarte no pudo, porque tú te adelantaste en el campo de batalla. Te adelantaste en el campo de batalla. Y esto fue lo que Dios hizo con Samuel. Despertarlo porque le quería hablar. Samuel estaba dormido, muy probable que haya sido en horas de la noche o de la madrugada.
Esto es lo que hace Dios en muchas ocasiones. Y fue interesante porque no solamente Dios lo levanta por alguna casualidad, sino que Dios levanta a Samuel por un propósito mayor. En aquellos tiempos escaseaban los profetas. En aquellos tiempos la palabra de Dios era escasa. Y fue a Samuel a quien Dios escogió para que fuese ese portavoz. Ese profeta que iba a llevar su palabra al pueblo. Ese profeta que iba a dar a conocer el mensaje de Dios en tiempos donde escaseaba el mensaje. Porque si hay cosa triste que pueda vivir la tierra, es que el mensaje profético de parte de Dios escasea en la tierra. Y eso es lo que Dios hace. Él levanta a sus profetas. Él levanta a aquellos que le ha de revelar sus misterios y su palabra. Por eso es importante que no te detengas. Sigue adelante cuando el Señor te esté levantando, cuando Dios te esté tocando la puerta, que tú vas a recibir la bendición. ¡Aleluya! Jacob luchó con un ángel por una bendición. Tú tienes que luchar, y si Dios ya te lo está exponiendo, te está haciendo el llamado de que, hey, te quiere hablar, aprovecha esa oportunidad, porque lo que te va a revelar va a cambiar la historia de tu vida. Lo que Dios te va a revelar va a cambiar el rumbo de ese problema que tú estás enfrentando. Es la revelación divina. Ahí es donde tú vas a recibir poder, porque tu mente se va a extender, se va a ampliar tus pensamientos. Tu capacidad de pensar, de razonar, la sabiduría que viene de parte de Dios, viene en ese tiempo donde Dios te da la revelación, porque hay una búsqueda de alguien que quiere conectar con el gran yo soy. Así que, familia, recuerda que tú sirves al Dios de Isaac, al Dios de Abraham y al Dios de Jacob. A ese mismo Dios todopoderoso que un día usó la vida de Samuel, y no para cualquier cosa, lo usó para comunicar su mensaje, para que fuera un portavoz. Aquel niño que parecía que quizás Dios no podía usarlo como un adulto, Dios lo estaba usando con más poder de lo que hubiese usado un adulto. Porque cuando no había palabra profética, Dios levanta a este niño como un portavoz, a tal punto que fue a Samuel a quien usó para llevarle el mensaje de juicio exactamente a Elí. Imagínate si era grande lo que Samuel estaba haciendo, que él ya estaba llevando un mensaje de juicio al sacerdote del lugar donde estaba Samuel. Por lo que había, ustedes saben que hubo un gran problema con los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran personas que se habían corrompido total, en una dimensión muy alta. Porque los hijos de Elí estaban blasfemando contra Dios, le estaban faltando el respeto a lo que era divino y a lo que es divino. Ellos estaban tan corrompidos, pero Dios ya estaba cansado de intentar de tratar con aquellas personas que estaban corrompiendo lo que era de Dios. Y fue ahí donde Dios usa a Samuel para hacerle saber al sacerdote Elí de que Dios no iba a dejar la situación como estaba. Imagínate la responsabilidad que tenía aquel niño. Dios no iba a dejar las cosas como estaban, porque los hijos de Elí estaban corrompidos, pero Elí sabía que sus hijos estaban haciendo las cosas mal ante el Señor. Estaban jugando con lo que era de Dios. ¿Sabes? No es lo mismo, todos los seres humanos, el pecado está en la humanidad, pero los hijos de Elí escalaron en niveles muy altos porque ellos burlaron lo que era de Dios, y Dios no iba a dejar las cosas así. Y es ahí donde el juicio vino sobre la familia de Elí. ¿Por qué razón? Porque pasaron una raya que no se debía pasar. Pasaron una raya demasiado delicada, que fue jugar con las cosas del Señor, atreverse a corromper lo divino. ¿Y qué hizo Dios? Dios levantó a aquel niño, familia, porque yo creo que si Dios hubiese usado hasta un adulto a llevarle el mensaje a Elí, no hubiese sido tan fuerte como fue que lo llevara Samuel.
Porque Dios usa hasta los niños para hablar. Dios usa hasta las rocas para hablar cuando Dios quiere arreglar lo que es suyo. Así que familia, recuerda que si Dios te está llamando es por muchas razones que Dios quiere hablarte. Dios está contando con tu vida. Dios está contando con los profetas de estos tiempos. Dios está contando con tu vida, no solamente para hablarte. Él quiere y anhela bendecirte y que seas cercano a Él. Que conozcas lo profundo de su reino, que conozcas los misterios de su reino. Dice la palabra del Eterno que cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, para aquellos que se atreven a buscar la presencia de Dios, para aquellos que se atreven a pagar el precio, porque al final de cuentas toda búsqueda que tú hagas, toda revelación, ¿tú sabes cuál es el resultado de todo esto? Que se va a aumentar tu fe. Y cuando la fe aumenta, el temor mengua y tu conexión con Dios se vuelve más poderosa. Así que familia, yo te envío un fuerte abrazo. Muchísimas bendiciones. Que Dios te bendiga de manera tan especial. Y recuerda que Dios te quiere hablar. Que si te estás levantando en la madrugada, no puedes dormir a ciertas horas, vaya al aposento, que Dios te quiere hablar y Él te desea comunicar. Les envío un fuerte abrazo, les deseo muchísimas bendiciones, que Dios te bendiga en esta tarde, familia.